Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Bien, voy a comenzar a compartir con ustedes la computadora y recuerden que estábamos viendo un ejercicio de cómo calcular el salario real de los trabajadores en la clase pasada. Nos quedamos en eso. Déjenme, lo abro el documento que estábamos analizando y bueno, ese es el documento que estábamos viendo en la clase pasada. Ya decíamos de todas las prestaciones de los trabajadores, contemplando las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, la prima dominical, la prima de antigüedad, las prestaciones del IMSS que hay que darle, los seguros del IMSS que hay que pagar, el seguro de riesgo, de enfermedad, de invalidez, de vida, de retiro, de guarderías, del Infonavit, los días domingos que marca la ley, dice la ley que debemos de pagar 7 días, dándoles un día de descanso que por costumbre podemos considerar el día domingo o con un acuerdo y un contrato laboral con sus trabajadores. Los días festivos, los días de costumbre, los de mal tiempo, todos son factores que debemos de considerar dentro del salario real de los trabajadores. Ya decíamos que es el salario nominal multiplicado por el factor de salario real, en donde el factor de salario real se calcula como el total de días pagados entre el total de días laborados multiplicados por el valor decimal que representan las prestaciones sociales que son el IMSS y el Infonavit. Y eso después de multiplicar por eso, más el total de días pagados en el total de días laborados. Eso obviamente nos permite, y vimos un ejercicio en la clase pasada, donde veíamos básicamente que de los 365 días que son los días pagados, total de días pagados, le tenemos que sumar los 15 días que le pagamos de aguinaldo, los 1.5 días de prima vacacional, y si hubiese horas extras, etcétera, prima vacacional, se convierten en fracción de día y hay que ponerlo aquí en fracción de día y eso nos daría mínimo, en este caso ahorita, de este ejercicio, 381 días. Decíamos el total de días laborados, descontamos de los 365 días, los 52 domingos, los días festivos de ley, que son 8, bueno, en este caso de Morelia, vacaciones 6, costumbres 5, mal tiempo 3 y enfermedad 1. 290, la cociente de dividir 381 entre 290 nos da el factor de salario integrado, que es de 1.31, y considerando todas las cuotas sobre los patronales que veíamos ya en la clase pasada, estos son lo que debemos de estar pagando por día al Seguro Social, de cuota fija, de prestaciones en dinero, de pensiones, de riesgo, etcétera. Y esto lo veíamos también traducido en un ejercicio que vimos en Excel. Sí lo alcanzamos a ver también en el ejercicio de Excel, ¿verdad? Sí es así, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. Muy bien. Entonces, nada más. De hecho, dijo que a lo mejor hoy nos mostraba cómo hacerlo en el programa. Ok. En un programa de precios unitarios en Opus, ¿no? Bien. Entonces, déjeme, entonces voy a... Bueno, déjeme lo abro nada más para que lo veamos, el archivo de Excel y no me paso a Opus. Bien, entonces déjenme, nada más que ya me perdí entre tantos archivos que ya tengo aquí. Ok, bien, entonces ingeniería civil, introducción al diseño estructural y análisis, déjenme ver cuál es de todos los archivos. Cuadrillas de trabajo. Ok. Bien, ya decíamos que ya lo actualizamos ayer para 2021. Ya decíamos que hay que tomar en cuenta que las referencias son los UMAS para pago de lo que es las cuotas sobre los patronales al IMSS, 8962, que es el UMA de este año. El Infonavit 5, todos los factores de cuotas sobre los patronales que nos marcan las leyes del IMSS. La cuota fija, que es 20.40, la cuota de excedente de 3 UMAS, que ya lo estuvimos ahí corrigiendo. De aquí está la cuota fija y el excedente de 3 UMAS, y ya veíamos nosotros aquí un salario ya integrado de cada uno de sus trabajadores, que es básicamente, decíamos que la suma de todo lo que debemos de pagarle al IMSS y al Infonavit,
Esto dividido entre el valor del salario nominal nos va a dar el factor de prestaciones en valor decimal, que multiplicado por este factor, que es el factor salario integrado, que es el TP entre TL, y después sumado más este factor, nos da el factor de salario real, que es todo este, que es el 1.65 al 1.7, y eso multiplicado por el salario ya nos viene a dar el salario real del trabajador. Bien, vamos a verlo, cómo sería en el caso del programa de precios unitarios, cómo se trabaja, en dónde se encuentra y básicamente, y sería lo siguiente. Entonces, nada más voy a hacer un recorrido parcialmente nada más de ese tema, y ya después vamos a ir viendo cada uno de los diferentes temas que vayamos nosotros abordando. Entonces, déjenme, abrimos el Opus. Bien. Voy hasta acá. Bien, ok. Y este sería el interfaz de Opus. Ya decíamos que cómo abrir o crear un documento. Voy a abrir un documento que fue el archivo que vimos en la clase pasada. Lo que le llamamos aula ejemplo. Y le voy a dar a abrir. Bien, en estos casos ya les comentaba que nosotros tenemos aquí el presupuesto, ya habíamos comenzado a estructurarlo en la clase pasada. Decíamos, el catálogo lo tenemos que estructurar en partidas y en conceptos. Si hubiese partidas y subpartidas, igual aquí pueden tener diferentes niveles que se va estructurando. Si recuerdan, nada más le vamos dando insertar elemento o insertar un agrupador si es una partida, ¿sí? Entonces, de esa manera ya vamos teniendo la estructura del catálogo, que lo vimos en las clases pasadas. Lo importante ahorita es que nos vayamos nosotros a lo que es el catálogo de la mano de obra. Aquí en el catálogo de la mano de obra, bueno, ya lo hice para la clase pasada con los compañeros del otro grupo, pero de igual manera volvemos a insertar a algún trabajador más. Por ejemplo, yo inserto al yesero, ¿no? Y0 y lo agregamos. Bien, la clave, nos pide la clave, vamos a dejarlo como Y0. Básicamente nos pide que es por jornada, le decimos que sí. ¿Cuál es el salario nominal? De acuerdo, así lo llama la ley del IMSS y demás. Salario nominal es lo que le pagamos nosotros diario al trabajador. En este caso vamos a considerarlo que sean 420 pesos el salario de lo que es el Y0, ¿no? O 450 pesos. Vamos a ponerle que él gane 450 pesos. Decíamos que esto normalmente es por el valor de 7. Entonces, si le ponemos un salario nominal de 450, serían 450 por 7, sería un salario de 3,150. Más o menos casi andan ganando como un albañil, a lo mejor, déjeme le bajo un poco, a ver, si le ponemos 2,800 entre 7 serían 400 pesos. Le voy a bajar mejor a 400 pesos al Y0. Bien, aquí sería oficial Y0. Oficial Y0 de obra. Ahí está. Le damos a aceptar y ya está. Entonces, ¿qué pasó aquí en este caso? Si observan ustedes, dice aquí en el programa de Opus ya un salario base, 400, y un salario real de 666. Si nosotros le damos doble clic y vemos, analizamos, podemos nosotros observar, o le damos aquí botón derecho y le decimos modificar, vemos nosotros que automáticamente le está poniendo un factor de salario real, que aquí está, me dice calcular factor de salario real, le está poniendo un factor de salario real de 1.66. Esto pues va a ser dependiendo de aquí del valor del salario que tenga, y ya entonces por 1.66 por 400 les da 666 pesos. Casi normalmente Opus tiene un factor ya predeterminado que también nosotros lo podemos modificar y revisar para que no haya ningún problema. En donde básicamente se revisa este factor de salario real en la parte de aquí de catálogos, acá en la parte superior del menú principal. Nos vamos a catálogos y después dice calcular factor de salario real.
y mostrar factor de salario real. Entonces, le podemos dar nosotros la opción de, primero si quieren, de calcular. Bueno, en este caso ya se calculó. Vamos a darle mostrar el factor de salario real. Y voy a recorrer un poco las ventanas para que lo puedan ver con más claridad. Déjenme, lo muevo un poco hacia arriba. Ahí está. Y en ese momento aquí nos dice que el factor de salario real aquí, este es de 1.66717. Si nosotros nos venimos a esta zona, venimos nosotros, dice aula ejemplo, y vienen algunos datos que tienen que ver con su obra que están analizando. En la parte de abajo tenemos varias carpetas más. Esa es el interfaz. En esta interfaz va a ir apareciendo aquí todas las listas de sus trabajadores que ya tengan ustedes ya dados de alta. En la clase pasada di peón, albañil, el maestro, y ahorita estamos dando el oficial yesero de alta. Sí. En la parte de aquí de configuración, aquí es donde ustedes configuran su factor de salario real. Y entonces, no sé si lo alcancen a visualizar. Déjenme ver si puedo ampliar un poquito la pantalla. Bueno, ahí está. Un poquito nada más, pero no se modifica todo, pero bueno, ya ahí está. Se ve un poco mejor. Aquí en esta parte de abajo dice interfaz, ya vimos, es configuración y aquí les aparecen los parámetros de su análisis del factor de salario real. Dice, mediante la interfaz de Opus Excel podrá adecuarse cualquier formato a criterio del cálculo para el factor de salario real. Aquí el Opus le llama FASAR, o sea, factor de salario real, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? La ley lo maneja nada más como FSR. Solo captura en azul dentro de los cuadros, las letras, lo que está en azul es lo que se captura solamente. Y aquí lo podemos ver, dice, es un análisis normalmente por año. Dice cuántos domingos, 52 domingos. Le ponemos vacaciones, son 6 días de vacaciones. Si hay algún trabajador, alguna empresa que tenga que dar más días ya de vacaciones porque tenga trabajadores ya que tengan más de un año, pueden poner el promedio de los días de vacaciones que tienen de sus trabajadores, ¿no? En el caso normalmente de la construcción, no se ocupa mucho porque normalmente son trabajadores que apenas si acaso llegarán al año y que eso es lo que les daremos, ¿no? 6 días de vacaciones. Descansos obligatorios, festivos de ley. Bueno, pues aquí vamos a ponerle 8 para coincidir con nuestros análisis. 8 días, son 7, pero en la ciudad de Morelia es un día más por el día 30 de septiembre, nada más exclusivamente para Morelia. En días del periodo de condiciones de mal clima, vamos a ponerle 3 aproximadamente. Ahí ustedes pueden moverlo un poco, dependiendo de la situación de dónde vayan ustedes a construir. Los días por costumbre, vamos a ponerle, son 5, que ya habíamos platicado cuáles son, que es desde el Día de la Cruz, el Día de la Virgen, etcétera, etcétera, el Viernes Santo, el Sábado Santo, el Día de todos los fieles difuntos, etcétera. Bueno, días de permiso por enfermedad, vamos a considerarle ahí un día más, que pueda ser por una incapacidad de que el trabajador se ponga malo y que, bueno, pues hay que darle ese día de incapacidad. Después dice los días calendarizados que vamos a analizar. Podemos poner aquí los 365 o que estamos analizando, o puede ser otro periodo determinado, ¿no? Ustedes pueden hacer un análisis por medio año, por el año, o por nada más exclusivamente para su obra, ¿no? Si su obra tiene una duración de 3 meses, pues no sé, vamos a sumarle de septiembre, octubre y noviembre, pues tendrían que ver cuántos son los días proporcionales para ese análisis, de todo lo demás aquí. Entonces tendrán que hacer un análisis para 3 meses, donde será proporcional, pues la parte del aguinaldo para 3 meses, no para el año, sino para 3 meses. Todo lo demás pues sería más o menos proporcional. Ver qué días son los días festivos que caen solamente para ese periodo. Tendrán que ver cuántos días de costumbre caen solamente para ese periodo, etcétera, etcétera. Y entonces nada más hacen un análisis minucioso para ese periodo si fuese necesario. En este caso lo estamos haciendo para todo el año. Los días de aguinaldo, 15, prima vacacional, 25%, que ya les dice automáticamente que es 1.5.
prima dominical, aquí en este caso, si ustedes tuvieran, pues bueno, sea la que le ponen aquí el 25%, en este caso está tomando el 25% de todo lo que sea domingos, de todos los domingos, ¿no? Entonces aquí en este caso el programa, pues hay que decirle 0 para decirle que no vamos a trabajar los días domingos. Jornadas de trabajo son diurnas, aquí están, de 8 horas. El programa ya les dice, bueno, pues horas nocturnas serían 7, aquí están abajo, y mixtas serían 7.5. Bueno, pues aquí están, si ustedes le quieren establecer, o básicamente le ponen aquí las horas de trabajo también de la jornada, ¿no? Bien, decíamos que solo lo azul se modifica, lo demás, estas son cuotas obreros patronales, la prestación en especie de pensionados, que es del IMSS, el 1.05, la prestación en dinero, la invalidez y vida, la cesantía en edad avanzada, todas son cuotas del IMSS, estas no se modifican. El riesgo de trabajo sí puede ser modificable, porque este es el, digámoslo así, el riesgo de trabajo inicial. Si ustedes nunca solicitan un ajuste, pues siempre van a tener ese. Pero si pueden ustedes después de un año, después del primer año, ya les decía, pueden solicitarle al IMSS una revisión del factor de riesgo de trabajo. Si no tuvieron incidentes o accidentes, pues bajaría este riesgo de trabajo anualmente y pudieran irlo bajando. Hay empresas que obviamente pues esto lo van bajando o si tuvieran accidentes, pues se los va a subir al IMSS, ¿no? Guardería, pues ya sabemos que es el 1%. Impuestos sobre nómina, SAR, Infonavit, cuota fija y de los demás factores que están aquí de cuotas sobre los patronales. Y bueno, pues aquí ya están básicamente, ¿no? Después de que ya tengan ustedes aquí su análisis, bueno, ya automáticamente lo demás lo hace, lo calcula de manera directa ya el programa, ya no necesitan hacer nada, ya nada más nos vamos aquí a factor de prestaciones y ya les va a decir aquí el desglose, miren, dice salario base, aquí está, y ya les dice, esto ya lo hace automáticamente el programa, ya no necesitan hacer ya nada ustedes, ya está programado ya el Opus, lo hace por ustedes todo ya, pero son lo mismo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, en el caso del peón, 260, el salario base de cotización, aquí en este caso serían 260. Aquí excedente de 3 salarios mínimos no hay, como ya lo hemos visto. La cuota fija son 18.28, si lo vemos, lo comparamos ahí con el archivo que teníamos, es lo mismo. Después vienen las prestaciones en especie. A ver, déjenme lo amplío un poco más para que lo vean un poco mejor. A ver si se amplía un poco. Bueno, más o menos. Entonces ya decíamos que estamos aquí con el peón. Vamos en este renglón. Entonces ahí está. Entonces aquí está, dijimos cuota fija en esta columna. Después prestaciones de especie de pensiones. Aquí están 2.73. Hay que pagar 1.82 para prestación en dinero, invalidez y vida. Aquí están las cuotas arriba, de todas maneras los porcentajes, y ya está diciendo qué columna, por qué columna van a multiplicar o qué columnas por qué se está multiplicando. Después aquí igual, cesantía, riesgo de trabajo, aquí está, vemos el riesgo de trabajo, guarderías, SAR, lo que es prestaciones de la ley del IMSS, y vemos aquí la cuota, el factor de cuota de obrero patronal, que ya es el valor decimal, ya aparece, pero falta aquí adicionalmente más el 13 pesos del Infonavit, impuestos sobre nómina, si hay que reflejarlo ahí, y después suma de prestaciones. Les dice que son 76.10 pesos de prestaciones, ya hasta aquí, incluyendo Infonavit, que dividido entre lo que es el salario base de cotización, que son los 260 pesos del peón, eso les va a dar el valor decimal, que es esta columna, aquí está, en esta. Factor de cuota patronal del IMSS, dijimos, perdón, aquí están. Aquí está, 76 dijimos, suma prestaciones, ya con todo y Infonavit, y nos daría el punto 2926. Si recuerdan, ya habíamos dicho esto, que representa el 29.2% de cuota que hay que pagarle al IMSS por ese trabajador.
Este más o menos oscila entre 26 y 29 más o menos por ciento, va bajando un poco cuando va subiendo el salario del trabajador. Entonces ya aquí básicamente, y ya de aquí, pues ya obviamente recuerden que ya se aplica la fórmula de factor de salario real y ya encuentran el factor de salario real que debe estar acá en la siguiente columna. Déjenme mover esta, ahí está. La siguiente pestaña es el factor de salario real. Aquí ya les da el programa. Esto ya está automatizado, ya aquí les va a decir 381 días, total de días pagados, días no laborados son 75, al restarle a 360, nos quedan 200 días laborados, que es ya lo que hemos visto ya ahorita en el ejercicio. 1.315, el factor de salario integral, que es lo mismo, pero este ya lo hace todo el programa. Miren, aunque tiene como que mucho rollo, muchos datos, pero es lo mismo que ya vimos ahorita manual. Entonces, y ya les dice que el factor de salario real para el peón es de 1.70, para el albañil es 1.67, para el maestro de obra 1.66, para el yesero 1.67, y bueno, pues ahí más o menos es lo mismo que ya ahorita ya veíamos, ¿no? Entonces, si me paso al archivo de Excel, pues ahí es lo mismo que ya veíamos ahorita, ¿no? El peón 1.70, el maestro de obra 1.66, ¿no? Ya redondeado, el albañil 1.67, y ese sería el factor de salario real que nosotros debemos de tener. Y bueno, pues ya nada más multiplicado por el salario real, digo por el salario nominal, nos da el salario real. ¿Sí? Entonces, igual aquí nos da 442 en el caso del peón. Puede ser que haya alguna pequeña diferencia por opus. Debe de estar acá. Bueno, salario, este es el factor de salario real. Aquí está el análisis de cada uno de los trabajadores y aquí les va a estar dando el salario real de cada uno de ellos. Después nos pasamos nosotros a la siguiente pestaña, que es categoría. Y si no mal recuerdo, bueno, podemos nosotros tener diferentes tipos de factores de salario real y decir qué factor de salario real queremos aplicar para cada trabajador, ¿no? Normalmente, pues es uno solo para todos los trabajadores, básicamente, y para su obra. Bien, aquí está en Opus 2010, dice Opus 2010, cómo sería su tabla del cálculo. Aquí está. Y aquí les dice cómo se calcula el factor de salario real. Aquí está el total de días pagados, 381, total de días laborados, aquí da 288.7. Aquí hay una condición, bueno, aquí porque dice condición climática, está aquí 3.85, nosotros estamos manejando ahorita otros parámetros ya. O sea, tendremos que corregir estos parámetros para que en Opus 2010 esté correcto. Pero este es nada más como una comparativa contra el Opus 2010. Pero ahorita el actual pues es todo lo demás que ahorita estamos viendo, ¿no? Y de esta manera ya nosotros vemos aquí en interfaz ya finalmente el factor de salario real por cada trabajador, cuál es el salario del trabajador y cuál sería finalmente ya su salario ya integrado de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de esta manera se hace el análisis de la mano de obra, que ya lo podemos ver aquí concentrado, miren. Entonces serían 260 del peón, 440 del salario real. El albañil 420, 699. Maestro de obra 520, 860. Oficial Y de 0, 400, 666. Y así se va a aparecer. Entonces ya hasta aquí tenemos básicamente, vamos a ir conformando y de esta manera vamos conformando. El análisis del factor de salario real se hace una sola vez y ya solamente lo aplican para toda la mano de obra que ustedes necesiten, ¿no? Entonces ya lo único que si ocupo yo aquí un trabajador más, pues lo doy de alta, agrego un trabajador más y vamos a suponer que ocupo el fierrero. Entonces, fierrero, bueno, ahí está, le damos a aceptar, vamos a suponer que le ponemos su salario nominal, vamos a pensar que este gane 460 pesos y le ponemos aquí fierrero de obra y de obra civil, ¿no? Y bueno, ya ponemos ahí, ya le pueden poner la descripción que ustedes quieran, ¿no? Y ya, automáticamente se observan ustedes, ya le dice que el salario real de poniendo un salario base de 460, ya aparece ahí un salario, no se puede ampliar, no se puede ampliar para que lo vean más,
pero ya aquí aparece 763.88. Y ya no, nada más el análisis de factores de salario real se hace una sola vez, ¿no? Y ya se aplica para todos, aunque en el caso de Excel, pues obviamente va a ir cambiando un poco el factor, que es este que estamos viendo, igual en Opus, dependiendo del salario del trabajador. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo se maneja también? No, pues es también igual, muy sencillo, no hay mayor problema, ¿no? Ustedes en su proyecto lo pueden ir haciendo en Excel o lo pueden ir haciendo en Opus, como quieran ustedes. Yo aquí está este archivo de Excel. Si gustan, también se los proporciono, el archivo de Excel, no hay ningún problema. Nada más que pase el examen, que quedamos que los siguientes días vamos a tener un primer examen. Y les doy todo ya después del examen. No se preocupen, nada, yo les doy ahorita toda la información que hemos estado viendo. Bien, entonces, ya que tengamos nosotros el costo del salario real de los trabajadores, ahora sí tenemos que comenzar a integrar grupos de trabajo. A estos grupos de trabajo que pueden hacer su trabajo de manera más efectiva, le llamaremos nosotros más comúnmente con el nombre de cuadrillas de trabajo. Entonces, es ese grupo o equipo de obreros que pueden realizar en forma efectiva y en forma eficaz su trabajo. Entonces, hay algunas cuadrillas que nada más está compuesta por un peón y supervisada por un maestro. Esa supervisión del maestro de obra o cabo, que como quieran llamarlo, normalmente se considera que el cabo puede supervisar de 10 hasta 20 grupos de trabajo. Normalmente, casi en forma generalizada, se puede considerar que sea el 10%, o sea, que sean solamente 10 grupos de trabajo los que esté supervisando el cabo. Quiere decir que normalmente usará 0.1 de su jornada para estar supervisando a un grupo, al peón o al albañil o etcétera, ¿no? Entonces, puede bajar hasta 0.05, o sea, para que de alguna manera ustedes lo consideren. Puede oscilar por ahí entre 0.05, que serían 20 grupos de trabajo, o 10, sería 0.1. Y otra cuadrilla de trabajo, pues puede ser, por ejemplo, el de un albañil y un peón, y más un décimo del maestro, que estará supervisándolos, y así sucesivamente. Y tendremos que encontrar el costo de estas cuadrillas. Se usa el formato universal de la ingeniería de costos, que es la primera columna es la clave, después es el concepto, después la unidad, la cantidad, el precio unitario y el importe. Ese es el formato universal que se usa en todo dentro de la ingeniería de costos para calcular las cuadrillas, para calcular los precios auxiliares, para calcular los precios unitarios. Siempre, en todo momento, siempre son estas mismas columnas. Por eso les digo, es el formato universal, es la clave, el concepto, la unidad, la cantidad, el precio y el importe. Bien, en este caso, para la cuadrilla pues sería la clave, es el peón de obra, es la jornada. En este caso, como estamos diciendo que es un peón, pues es un peón. Tomamos el salario del peón, que son 442, lo estoy tomando de la página anterior, que aquí está, 442.16, que está en verde el renglón, que es el salario ya real del peón, de lo que realmente nos cuesta. Eso es lo que debemos de utilizar ya aquí en nuestras cuadrillas. 442.16, un peón, pues nos da mismos 442. Como nada más ya es el puro peón y ya nada más está supervisado por el maestro, pues sería 0.1 de maestro o un décimo, pues que es lo mismo, y de 912 pesos serían 91 pesos. Lo sumamos entonces al peón y el cabo, hasta aquí nos darían la suma 533 pesos, lo que llevamos de mano de obra, que es este monto que está aquí acumulado, y entonces agregamos normalmente un factor que se llama factor de herramienta menor. Este factor de herramienta menor lo podemos manejar así de esta manera, como un porcentaje de la mano de obra que nos permite tener un recurso disponible para comprar esa herramienta menor, el pico, la pala, las cucharas, la plomada, el nivel, etcétera, todo lo que sea herramienta menor. Y entonces automáticamente este 3% que se ha considerado como en forma muy generalizada,
pero puede ser de un 3 a un 5%, más o menos es el parámetro, pero casi todos en forma generalizada siempre le ponemos el 3, pero sí puede variar ligeramente hacia arriba. Esto multiplicado por la mano de obra que lleva hasta aquí nos daría 16 pesos, el 3% de lo que llevamos de mano de obra, 16 pesos. Quiere decir que consideraremos 16 pesos por día, o sea, por jornada que trabaje. Si trabajan 30 días, pues serían por 30 y eso sería el recurso que ustedes tendrían disponible para esta cuadrilla, para el peón solamente. ¿Sale? Tendrían ya aquí un recurso disponible entonces para esa herramienta menor. El maestro de obra, que está aquí considerado como si fuese un trabajador más, porque lo ven aquí una clave, el del maestro, y le ponemos el maestro y su jornada, y tenemos el salario del maestro de obra. Esa es una manera de cómo contemplarlo. La otra manera es que nosotros lo consideremos como un factor de mando intermedio, ¿sí? O mando de obra. Este sería el factor de mando o de maestro, el factor de maestro de obra o factor de mando intermedio, como quieren llamarlo. Este factor va a ser por porcentaje. Normalmente es otra vez el 10%. Entonces le podemos poner el 10%. Pero el monto sería del monto acumulado que lleven ustedes de mano de obra, que sería de la suma que ustedes lleven de mano de obra hasta aquí, que sería esto que está ahí, y le cerramos y le calculamos entonces, hasta aquí son los 333 pesos que traíamos también igual abajo, y en este caso lo agregamos básicamente el 10%. Entonces el 10% de ese monto nos darían 53 pesos. Entonces aquí en este caso, si observan ustedes, hay que ver qué es más bueno para ustedes. Si lo consideran el maestro como un miembro más, como un miembro de su cuadrilla, pero nada más usando el punto 1 de maestro, o lo desglosan con el mando de maestro, que sería el 10% de la mano de obra. Entonces, si observan ustedes aquí en este caso, pues nos es más crítico, a lo mejor tal vez si lo cobro como un porcentaje de la mano de obra, no me alcanza para pagar al maestro de obra. Entonces, ¿qué me conviene más? Pues la primera opción en este caso. Pero en cuadrillas que son más trabajadores, a veces pasa a la inversa, ¿sí? Entonces, pero hay que considerar nada más uno de los dos criterios. Yo en la práctica uso más bien este criterio, donde lo considero como si fuese un trabajador más, para que se refleje como que el maestro de obra es un trabajador más y en realidad sí lo tenemos como un trabajador más. Entonces, pero pueden ser los dos criterios son válidos. Entonces ya lo voy a dejar como si fuese un maestro más y aparte el factor de herramienta menor. El factor de herramienta menor, bueno, pues también bajaría, porque le tendría que quitarle el maestro de obra y eso bajaría también ahí un poco. Ya no serían los 533 pesos, sino como eran 50 y tantos pesos, bajaría ahí un poco y entonces también va a bajar también el monto que voy a tener de herramienta menor. Son pequeños detalles que al último, el que es de ingeniería de costos es donde puede ajustar sus presupuestos. En donde en vez de ponerlo así, si me da un monto mayor, pues a lo mejor lo pongo como un porcentaje y me da un monto menor, pero si yo sé que sí alcanzo a salir, pues entonces me arriesgo y bajando un poco el mando intermedio, ¿no? Yo les diría que se aseguren la opción que sí les garantice que les quede el recurso para pagarle a la mano de obra, que es el maestro. Y esa sería la manera de cómo garantizar pagarle el sueldo del maestro, ¿no? Esto nos va a llevar al pago por 7, bueno, aquí nos va a dar por 7 como 6,000 pesos, pero acuérdense que el maestro de obra gana menos, ¿no? Porque aquí está afectado por el factor salario real. Muy bien. Si lo sumamos ya esto, nos darían 549.40. Ese sería el costo de mi cuadrilla de un peón, supervisado por el maestro de obra y ya por día. Este costo que está aquí, entonces en realidad
el costo por día del peón no era de 240 pesos, que era lo que le pagamos a la semana. Fíjense, hasta dónde nos estamos yendo, hasta 549 pesos. Y ahora ya lo único que tendremos que ya tenemos un costo de una cuadrilla, y ya si queremos el costo de la mano de obra para meterlo en el precio unitario, entonces ya lo único que vamos a hacer es poner el costo dividido entre el rendimiento de trabajo de la actividad en la que estemos nosotros analizando. Si estamos nosotros analizando la excavación o haciendo el análisis del precio unitario de la excavación a mano, de la excavación a mano, pues vamos a poner 549 y vamos a suponer que el peón alcanza a excavar, ¿cuánto les gusta? 4 metros cúbicos. Pues ese es el rendimiento de trabajo, y entonces decíamos que de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, dice la ley y el reglamento de la Ley de Obras Públicas que el costo de la mano de obra por concepto de trabajo es el salario real del trabajador, que en este caso sería el 549, entre el rendimiento de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos los 549 y lo dividimos entre 4, el costo de la mano de obra, en el caso ya de una excavación, serían 137 pesos por metro cúbico de excavación. Si lo vamos a usar para algún otro fin o alguna otra actividad, hay que saber cuál es el rendimiento de trabajo de ese peón para esa actividad. Y dividimos el costo del peón entre el rendimiento, y eso nos da el costo por unidad de obra que tengamos considerada nosotros. Si en el caso de la excavación lo tenemos por metro cúbico, entonces ya este es el precio por metro cúbico de excavación. Entonces, no sé si hasta aquí más o menos vaya claro. Entonces, ya nada más aquí, si yo pusiera aquí el costo, análisis del costo de la mano de obra para la excavación, pues sería 137 pesos. Nada más es dividirlo entre el rendimiento. En el caso del albañil, otra cuadrilla más que normalmente sirve para hacer colados, pues es la de un albañil y 4 peones y más un décimo de maestro. Estamos hablando de casi 6 gentes, ¿no? Este principalmente es para plantillas, zapatas, contratraves o colados así un poquito más numerosos, bueno, donde se ocupe volumen de concreto, pues bueno, aquí ocupamos esta cuadrilla. Esta cuadrilla entonces sería el peón, aquí está, 4 peones, le ponemos cantidad 4 por el salario del peón y eso nos daría por 4 1,768. El albañil, un albañil más 703. Un maestro, solamente el décimo del maestro, 91. Hasta aquí, si nosotros sumamos esto de mano de obra, hasta aquí aquí abajo está la suma, 2,563.20, que es este mismo monto. Que es sobre ese monto, que es lo que llevamos de mano de obra hasta aquí, le calculamos el 3%, que sería y nos daría, de ese monto, nos daría 76.90 pesos de herramienta menor. Entonces, observen ustedes que aquí ya son casi 80 pesos por día destinado para la herramienta menor. Si nosotros esta cuadrilla la tuviéramos, no sé, 7 días, pues 7 por 8, pues ya nos da un monto ya más o menos razonable para esa herramienta menor. O si tuviéramos más días de esta cuadrilla, pues ahí nos va dando, ¿no? Entonces, el siguiente cuadrilla es de un albañil, 4 peones, perdón, un albañil y un peón, y un décimo de maestro, que es la cuadrilla más común, la famosa pareja, ¿no? Parejas de su albañil y el peón, pero supervisados por un maestro de obra que consideraremos solamente el punto 1 o el décimo del maestro. Esta cuadrilla es principalmente para todo lo que es castillos, muros, traves de cerramiento, aplanados, casi gran mayoría de los conceptos es un albañil y un peón. Sería, aquí está el peón, nuevamente, el albañil, le agregamos el albañil, le agregamos el maestro, hasta aquí la suma de lo que lleva hasta aquí son 1,236, que es esta suma que aquí está reflejada, ¿sí? Por el 3%, y eso nos daría 37.10 de herramienta menor. Si lo sumamos todos hasta aquí, ya nos daría 1,273 pesos. Quiere decir que por día nos cuesta 1,273 pesos. Pues ya no está tan baratita, ¿no?
Esta cuadrilla, y es la cuadrilla más sencilla, digámoslo así, de trabajo común. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes, por alguna razón, no le llevan el material a esta gente, a este albañil y a este avión, pues les está costando, pues, buen dinero. Si no, si medio día está parado, pues ya les costó casi 600 y tantos pesos por día. Nada más tenerlos parados ahí porque no les llevamos ese material. Entonces hay que ponerlos a trabajar. Entonces, básicamente nos va a servir este costo. Ya este costo se va a ir de manera directa a cuando hagamos el análisis de los precios unitarios. Cuando hagamos el análisis del precio unitario, diremos nosotros análisis, bueno, el precio unitario sería, vamos a suponer que estamos con el muro. Muro de tabique, y ahí tendrán ustedes la descripción, muro de tabique de 14 centímetros, etcétera, etcétera, y ahí van a poner toda su descripción del muro. ¿Cuál es la unidad de medida? La unidad de medida de ese precio unitario que van a hacer ustedes, pues es metros cuadrados. Ustedes van a tener su formato universal, que es la clave, que es el concepto, lo que es la unidad, todo esto es que está aquí arriba, ustedes lo van a poner básicamente en su formato del precio unitario. Pues lo van a tener ustedes ese en su precio unitario. Y después, pues van a decir materiales, y ahí van a desglosar aquí qué materiales van a ocupar para el tabique, ¿no? Que el tabique, que el mortero, que todo eso. Después, cuando lleguen a la mano de obra, me estoy adelantando un poquito, nada más para explicarles a dónde se va a ir este monto. Mano de obra, y ya ponen ustedes la cuadrilla número 5, y la cuadrilla número 5, pues ya se la traen la descripción de aquí arriba. Le dicen, es un albañil, es un peón y no sé qué más. La unidad, pues es por jornada. ¿Qué precio unitario tiene? Pues lo ligan ustedes aquí, el precio unitario. Se lo traen ustedes de 1,273. Ya tienen entonces el precio unitario de esta cuadrilla. ¿Qué cantidad ahora van a ocupar ustedes de esta cuadrilla por jornada para elaborar un metro cuadrado de muro? Entonces va siempre, ¿qué unidad de jornada, qué unidad de su insumo, de su mano de obra, para elaborar esta otra unidad? O sea, son esta unidad para esta otra unidad. ¿Cómo lo hacen? Pues es muy sencillo. Ya los decíamos que nada más para calcular el costo de la mano de obra, ya decíamos que la mano de obra se calcula o es igual al salario real entre el rendimiento. Eso decíamos. El salario real está aquí ya, que es 1,273. Entonces, ¿qué les falta aquí? Pues el rendimiento. La cantidad es el rendimiento. Será 1 entre el rendimiento de trabajo. Vamos a suponer que sus albañil y peones, ustedes lo van a considerar que hace 8 metros cuadrados por jornada. Perdón, aquí me faltó el signo de igual para que haga la operación. Le ponen 1 entre 8 metros cuadrados. Este sería el rendimiento, o sea, qué cantidad, otra vez, a ver, bueno, déjenme, le pongo acá, le cambio la configuración. Bueno, ahí está. Entonces, este sería, quiere decir que ustedes ocupan 0.13 de jornada de la cuadrilla esta, de un albañil y un peón, 0.13 de jornada para hacer un metro cuadrado de muro, que es esta unidad que está acá arriba. Entonces ya lo único que tienen que hacer, pues es multiplicar que es el rendimiento, que está a la inversa, multiplicado por para cumplir con la fórmula que ustedes tienen aquí arriba, que dice que es salario real entre el rendimiento, y eso ya les da 159 pesos por metro cuadrado. Eso es lo que realmente cuesta la mano de obra por metro cuadrado de tabique. No quiere decir que sea lo que van a pagar ustedes de manera directa al albañil. Cuando ustedes les van a dar una obra y les dan el desglose del precio unitario, que es todo esto, que todavía lo tenemos inconcluso, vamos para allá, pero apenas medio le estoy explicando a dónde se va a ir este monto de 1,273. Nada más le estoy explicando que se va a venir ya al precio unitario. Entonces ya tenemos uno de los rubros que van a venir en el precio unitario, ¿vale? Que es la mano de obra. Entonces, cuando vean ustedes y les den una obra, pues lo primero que tienen que hacer es ver los precios unitarios. Y en los precios unitarios va a venir aquí
como ahorita lo estamos viendo, 159.22 pesos por metro cuadrado de tabique. No quiere decir que eso es lo que puedan pagarle a la mano de obra. Recuerden que de aquí, de este costo, tienen que pagar ustedes de aquí una parte del Seguro Social, una parte del Infonavit, otra parte a las prestaciones del trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues quitarle aquí el factor de salario real, entonces que más o menos oscila entre el albañil y el peón, oscila como en 1.67 en promedio, porque decíamos que anda en 1.65 y el otro 1.7 el peón, pues entonces vamos a ponerle un promedio. Entonces, si a este valor le quito el 1.67 aproximadamente, quiere decir que como máximo le puedo pagar 95 pesos al albañil y al peón a destajo. Este sería el tope que le puedo pagar a destajo. Si el albañil me dice que él trabaja a destajo a 80 pesos por metro cuadrado, excelente, mira, te contrato. ¿Sí? Si les dice 80 pesos, que más o menos por ahí anda ahorita en la actualidad, pues está bien. Entonces ya me quedó aquí un margen de 15 pesos por cualquier eventualidad. ¿Sí? Que en algunos de los casos puede convertirse eso en ganancia porque ustedes están obteniendo una optimización de recursos, como administradores están optimizando y está quedándoles margen, ¿sale? Porque puede ser que en algún otro concepto tal vez les cobren más o algún detalle y entonces tenemos que absorber también en los casos que sea desfavorable el costo de la mano de obra. Entonces, en algunos casos sea favorable, en otros es desfavorable. Bien, entonces, para que no se vayan a guiar con si tenemos un rendimiento diferente de 10 metros cuadrados o hasta 12, porque en realidad lo teórico dice que más o menos el rendimiento de un muro anda entre 9 y hasta 15, pero ya 15 es difícil que sí va a haber trabajadores que les dé un rendimiento de 15 metros cuadrados por jornada, pero no lo va a mantener ese ritmo. Esa es la verdad. Si le ponemos 12, miren, baja a 106. Si le ponemos aquí a 106, desaparece la fórmula anterior, bueno, si lo dimos entre 1.67, ya estamos hablando de 63 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya sé que a destajo andan en 75, entre 70 y 80 pesos, pues yo ya sé que aquí cuando haga mi ingeniería de costos ya estoy mal. Ya no le puedo poner un rendimiento de 12 porque no me va a alcanzar a destajo, pagar a destajo, poder pagar a destajo al albañil. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿sabes qué? Pues en mi ingeniería de costos, y ahí como que apenitas, mejor le voy a poner 10 metros cuadrados por jornada y ya. Ahora sí, ya, si el albañil me va a cobrar 75, entonces ya la libro por lo menos. Ahí está. Entonces, ya me estoy ajustando a lo mínimo para poder ganar el concurso. Entonces, ¿dónde está la clave cuando ustedes hagan un concurso de obra? Pues aquí, en los rendimientos. Que sean rendimientos reales, hay un margen entre un mínimo y un máximo del rendimiento que puede tener el trabajador o cuadrillas de trabajo y que tienen que buscar no salirse de esos parámetros del rendimiento real, sino también los van a descalificar si ponen algo irreal. Yo le pongo aquí, no sé, 20 metros cuadrados y me van a descalificar porque me van a detectar, el que me va a revisar, que yo le puse 20 metros cuadrados y ese es algo irreal. A ver, demuéstramelo. Y no vamos a poder demostrar que eso es real. Y entonces me va a descalificar. Y con 38 pesos no garantizo y dice el Estado, bueno, en un concurso, que se califican como solventes o no solventes primero las empresas en un concurso. ¿Qué quiere decir? Que garantiza esa empresa que realmente va a poder ejecutar la obra de manera correcta. Pues para un concurso, yo puedo demostrar que con 38 pesos no va a poder pagar la mano de obra y para mí es una empresa insolvente. O sea, no es una propuesta solvente y por lo tanto la descalifico porque está poniendo rendimientos irreales. Entonces, pero aquí es donde juegan normalmente el ingeniero de costos, juega aquí con ese rendimiento para ganar o perder básicamente un concurso. Principalmente está aquí en la mano de obra. Los materiales, esos ya los tienen fijos y el costo ya también lo tienen fijo. Van a buscar cotizar bien cotizado y exactamente el monto justo, ¿no? Pero ya después cuando están en lo justo en los materiales, ya no hay manera de dónde jugar. ¿Dónde pueden jugar? Aquí, en este rendimiento.
Ya entonces, ya estamos viendo aquí que estos costos de esas cuadrillas, hay que analizar todas las cuadrillas que sean necesarias para poder nosotros hacer nuestro presupuesto. Si ocupamos las del carpintero de obra, el carpintero de obra negra, pues hay que hacerlo. El del fierrero, el del aluminero, el de todos los trabajadores que ocupemos o todas las cuadrillas que ocupemos para hacer nuestra obra. Nada más estoy haciendo un ejercicio aquí de cómo son más o menos la integración de las cuadrillas. Entonces aquí nada más les puse 1, 2, 3 ejemplos, ¿no? Pero así tienen ustedes que continuar aquí con todos los ejemplos. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿y los rendimientos sí los podemos sacar de ahí del Suárez Salazar para darnos una idea? Sí, eso sí lo pueden sacar más o menos del libro de Suárez Salazar o buscar de ahí de algunas bibliografías del internet, rendimientos, sí los vamos a ocupar. Cuando no tienen experiencia, hay que tratar de retroalimentarnos y si no, pues imaginarte tú a un trabajador o ir a una obra y ver y medir rendimientos y decir, bueno, pues a ver de dónde a dónde avanzaste y cuánto hiciste y empaparse. No hay otra más que irse empapando de la obra y ver más o menos qué cantidad de rendimiento nosotros vamos a tener para cada concepto de trabajo, desde trazo y nivelación hasta acabados, de todo. No sé si hasta aquí más o menos vaya quedando claro esta parte. Ya tenemos un elemento que es importante, que es la mano de obra. Falta todavía los materiales y falta todo lo que, bueno, ya los materiales ya más o menos ya vimos algo, pero falta la maquinaria y equipo, que es lo que entraríamos a ver las siguientes clases. Pero hasta aquí básicamente va a venir la siguiente semana examen, que sería yo creo que el día, tenemos clases el lunes, ¿no? Sí, profe. Sí, entonces hasta aquí tendremos el primer examen básicamente el lunes. Entonces sería algunas preguntas de teoría. Disculpe, doctor. Sí. Ya habíamos quedado que iba a ser el miércoles. Ya hemos quedado que va a ser el miércoles. Bueno, ok. Respeto al miércoles entonces. Entonces, vendría en teoría y vendría un ejercicio de análisis de mano de obra para un tiempo determinado. Yo les voy a decir, saben que ustedes, su obra dura 3 meses de tal fecha a tal fecha y ustedes analizarán todos los parámetros que estamos viendo, pero nada más para ese periodo. Lo harán, tendrán que hacerse de manera proporcional. ¿Sí? Los días que caigan en ese periodo de días festivos, de días de costumbre, de permisos y todo eso ya de alguna manera, puede ser que yo les diga qué valores o de días de descanso o días de mal clima, etcétera. Algunos datos yo les voy a dar y tendrán que hacer ustedes su análisis, como ahorita más o menos ya lo estamos hoy viendo. Entonces yo se los proporciono ahí los apuntes, a lo mejor este archivo se los suelto ya después del examen porque si no después... pero sí les doy el que hicimos a mano, ¿sí? El que tengo por acá a mano, este sí se los proporciono. A ver, este sí se los voy a proporcionar ahí para que se guíen, para que ustedes ahí trabajen y vayan estudiando. Les voy a ir subiendo, voy atrasado en apuntes, les voy a subir ahí los apuntes. Déjenme algunos, los paso en limpio y se los paso ahí ¿cómo se llama? En la plataforma. Déjenme, me apuro y se los paso todos esos apuntes que voy atrasado en apuntes ahí con ustedes, ¿vale? Muy bien, ¿alguna duda, comentario hasta aquí? ¿Vamos a necesitar otra hora adicional aparte de la suya o solo en una hora el examen? Miren, normalmente es como 1 hora 20 más o menos, aproximadamente. Sí se pasa de 1 hora el examen, porque es teoría y esa parte práctica y es ejercicios numéricos. Entonces, y de teoría han de ser unas 20 preguntas, más la parte de ejercicio numérico. Miren, si el que está bien estudiado y ya está bien, pues a lo mejor 1 hora ya le libra, ¿no? Pero la mayoría en forma general como 1 hora 20, 1 hora y media aproximadamente. Bien. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Bien, la siguiente clase, si quieren me acuerdan, porque en el caso del Seguro Social, déjenme les muestro un archivo del Seguro Social, cómo les va a llegar el Seguro Social y cómo les va a cobrar a ustedes, ¿no? Porque les cobra por metro cuadrado, ¿eh? Si no dan de alta a los trabajadores. Si ustedes no dan de alta a los trabajadores y aunque ya hayan terminado la obra, les puede llegar el Seguro Social y le dice, ¿sabes qué? Pues aquí te dejé hiciste esta obra y te dejo un citatorio para que acudas a la delegación. Y si no, pues comienzan las sanciones y multas y etcétera, ¿no? Y les digo cómo, les explico cómo lo cobra el Seguro Social, que lo cobra por metros cuadrados la mano de obra y después les cobra el 29%. Y ya les digo más o menos de cuánto puede ser el cobro del IMSS
para con una obra cualquiera. Si gustan, me acuerdan y les muestro el archivo del descargo yo, el archivo del IMSS, del tabulador de costo de mano de obra por cada metro cuadrado. Si les interesa, me avisen por favor la siguiente clase y lo hacemos rápido nada más para mostrarles cómo es el pago o el cobro del Seguro Social. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien, entonces déjeme, ya nada más paso lista de asistencia, por favor, denme unos segundos más para pasarles asistencia, ya está aquí. Bien, se lo asignamos a costos de la sección 06. Bien, ahí está listo. Bien, nos vemos entonces ahora sí la siguiente clase. Nos vemos entonces, que estén bien. Y la siguiente clase retomamos eso que les dije del Seguro Social y comenzamos a ver lo de la maquinaria y equipo, cómo se hace el análisis de la maquinaria y equipo. Bien, nos vemos entonces la siguiente clase, que estén bien. Yo igualmente. Sale, hasta luego.